Vamos a empezar nuestro tema. Este tema ya lo hemos visto en clases, pero otra vez, ¿ya? Porque estoy viendo que muchos de ustedes están teniendo dificultades en lo que es poder redactar lo que es el problema de su investigación. Ya, vamos a comenzar. Este tema es el proceso de la investigación aplicada. En este tema, no sé si se dan cuenta, esta figura que les he puesto, ¿bien? Cuando hacemos el proceso de la investigación aplicada, tenemos que trabajar con datos, hacer observaciones y tenemos muchas interrogantes. No sabemos prácticamente cómo es lo que se tiene que hacer en nuestra investigación, tenemos hartas incógnitas, ¿no? Vamos a ver, dentro de lo que es el proceso de la investigación aplicada, yo he podido encontrar, este es uno de los procesos, puedo decir, donde me hace un resumen que coincido, puedo decir, la presentación, ¿ya? Uno, primero, yo tengo que definir mi área, ¿ya? Mi área, mi temática, en lo que yo quiero hacer, mi proyecto, ¿ya? Para empezar, yo para poder hacer la formulación del problema, yo primero tengo que saber en qué área voy a trabajar. La siguiente presentación les voy a indicar un poco más sobre las áreas que nosotros tenemos que analizar para yo poder empezar, ¿ya? Una vez que yo ya tengo mi área definida, recién paso a hacer la formulación del problema, ¿ya? Ahora, ¿cómo tengo que hacer esta formulación del problema? Dice que tengo que hacer una delimitación del problema. Significa que yo no puedo abarcar un tema muy amplio ni tampoco muy reducido. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué dice que tienen que hacer? Para la delimitación del problema, me voy a ir, dice, a la formulación del marco teórico. ¿A qué se refiere? Que yo tengo que leer sobre trabajos que me han antecedido y que si existe información relacionada al tema que yo he seleccionado. ¿Ya? La otra parte, cuando dice la delimitación del problema, también dice esto es un diseño concreto. A ver, es un diseño concreto con las técnicas de recolección de datos. Significa a qué tanto yo voy a abarcar. ¿Qué tal si yo quiero hacer un tema de investigación de todo Bolivia? Tiene que ser esto un diseño concreto. Ya tiene que estar especificado, tenemos la magnitud de lo que yo quiero abarcar. Y eso va a depender, aunque no me crean, en la recolección de datos. ¿Será posible que yo sola pueda hacer un estudio o una investigación de toda Bolivia? No, ¿eh? Entonces, a eso se refiere. Con la delimitación del problema. Se refiere a que mi problema tiene que estar bien delimitado. ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Con cuánto de gente lo voy a hacer? Vamos a aprender esto con la práctica, cuando ustedes me hagan sus delimitaciones. ¿Qué tal si me dicen voy a hacer una investigación en Bolivia? Entonces es muy amplia las veces, ¿no? Tenemos que reducir. Cochabamba, igual, muy amplio, tendré que reducir más, ¿ya? Luego, como les iba diciendo, nos vamos a pasar a la formulación del marco teórico. ¿A qué se refiere? Las teorías que me van a ayudar y me van a respaldar para hacer la delimitación de mi problema. Posteriormente, cuando ya tenga todo esto enfocado, recién voy a pasar al paso número 6, que es la operacionalización o los indicadores. Esta parte se refiere a cuando yo voy a concretar lo que es mis objetivos, ¿ya? Voy a saber mis objetivos mis objetivos específicos que me van a conducir a la realización de mi objetivo general. Una vez que ya tenga todo esto, recién nos vamos a pasar a lo que es los instrumentos de recolección de datos. Voy a diseñar cuestionarios y voy a ir a hacer la recolección de datos. Este proceso de esta temática, más o menos, es relacionado con lo que es aplicable al proyecto de grado, como también a los proyectos de emprendimiento o sociocomunitarios productivos.
¿ya? Una vez que yo tenga mis datos, dice, mis datos, voy a ir a procesar los datos, en sí cuántos han dicho sí, cuántos han dicho no, ¿no ve? A ver la magnitud de lo que yo tengo que manejar la información. A cuantificar, voy a ir a ver las respuestas, a tabular la información. ¿Para qué? Para que luego yo haga un análisis de los datos. Cuando ya tenga el análisis de los datos, recién yo voy a poder emitir una conclusión o una síntesis. ¿Entienden? Yo voy a dar aquí una conclusión del problema que hemos planteado. Tras haber recorrido todos estos puntos, yo voy a decir, mi conclusión es esta. Y esa conclusión tiene que ir a solucionar nuestro problema. ¿Entienden? Ya. Ahora nos vamos a pasar a ver las áreas de la temática que ustedes tienen que darse cuenta para ustedes poder decir esto es lo que quiero investigar. ¿Entienden? Vámonos a ir ahora. Ahora sí. Ya. Vamos a ver en esta parte cómo se encuentran ustedes. Así están ustedes ahorita. Ustedes están con bastantes incógnitas y tienen que hacer un proyecto. Y no saben que en el gráfico anterior les decía qué área van a tomar. ¿Ven? Entonces, ustedes, ¿cómo tienen que hacer? ¿Qué área van a tomar? Vamos a tomar esta. Miren, cuando yo voy a hacer un proyecto, me voy a referir, ¿sí? Un proyecto de grado tiene que partir de un problema. Para yo hacer, miren, tengo 5 caminos, a ver, que yo puedo escoger estas áreas. El proyecto de grado. Cuando yo voy a hacer un proyecto de grado, ¿qué es lo que tengo que pensar? Primero tengo que tener una empresa. Esta empresa ya tiene que estar en marcha, significa que ya esté trabajando. Tiene que tener su NID, tiene que hacer sus aportes, tiene que tener la caja, es decir, todo, ¿entienden? Tiene que ser una empresa legalmente establecida, ¿ya? Tiene que tener ya una trayectoria. Entonces, yo puedo decidir y hacer aquí este tipo de modalidad, hacer un proyecto de grado. Este proyecto de grado, para hacer esto, es decir, puedo yo visitar a la empresa y me pueden decir el problema que ellos han identificado. ¿Entienden? En forma externa, no estoy dentro de la empresa. Nosotros tenemos este problema. La empresa no hace la contabilidad. Simplemente pagamos impuestos y viene una persona externa quien nos los declara los formularios. ¿Ya? Entonces yo estoy viendo que no tiene un sistema contable. Ese es un proyecto de grado. Es un proyecto de grado en una empresa que ya existe legalmente establecida. La otra modalidad es el proyecto sociocomunitario productivo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que este tipo de modalidad es realizado, diremos, en diferentes comunidades o también pueden ser ciudades. Este tipo de proyecto sociocomunitario productivo es sin fines de lucro. Generarse algún tipo de utilidad directamente es para la comunidad en la que se está realizando. Esto mayormente se trabaja a fondo perdido, ¿entienden? Donde este es financiado por ONGs, por los ministerios. Puede ser un proyecto que yo quiero hacer, me va a apoyar un ministerio, me puede apoyar la alcaldía, me puede apoyar una OTB, me pueden apoyar diferentes así instituciones, pero esto es sin fines de lucro. Y cualquier beneficio que se haya generado económico tiene que ser nuevamente invertido aquí. Dentro de lo que es el otro camino, tenemos el proyecto de emprendimiento productivo. El proyecto de emprendimiento productivo, para realizar esto, quiere decir que su particularidad es de que no existe la empresa. No hay. Estoy empezando yo la empresa desde cero. Cero, ¿entienden?
no existe. Es como por decirles, a ver, quiero hacer pan. Esto es una panadería, una panadería. No hubiera, a ver, si yo quiero hacer pan, voy a crear mi empresa, voy a hacer una panadería. ¿Será un proyecto de emprendimiento productivo? No, ¿saben? El proyecto de emprendimiento productivo se caracteriza porque tiene que ser novedoso, innovador. Si yo bien voy a hacer pan, no puedo ser uno más que hace pan, un panadero más. De mí mis panes tienen que ser diferentes a todas las panaderías que existen, ¿entienden? Si digamos ellos hacen pan normal, bueno, pues no hay una panadería que digamos haga panes con chía o panes con amaranto o con harina de zanahoria o con harina de plátano, ¿se ubican? A eso se refiere cuando quiere decir que mi proyecto es innovador, es nuevo, ¿ya? A eso se refiere. Ahora nos vamos a ir al otro camino, que es el trabajo dirigido externo. Para este trabajo dirigido externo, el estudiante debe pasar un tiempo dentro de la empresa. ¿Entienden? No significa sus horas prácticas, que es de ustedes como requisito para para obtener una modalidad de titulación. No. Significa que además de esas horas, yo tengo que dedicarle un tiempo extra, que yo voy a ir y voy a trabajar, por decirles ahí, en la tarde. Pero yo tengo un convenio de que es un trabajo dirigido externo. Para realizar esto es muy similar a que la empresa ya tiene que estar, ¿cómo le digo? Ya tiene que estar en marcha, ¿entienden? Ya tiene que tener todos sus papeles al día, es legalmente establecida, entonces yo puedo ir y puedo hacer un trabajo dirigido externo. Luego tengo que ver lo que es, por último, mi proyecto por excelencia. Cuando voy a hacer un proyecto por excelencia, ¿a qué se refiere? Se refiere a que yo tengo que ser un ganador. ¿Un ganador de qué? Un ganador de un concurso que sea lanzado a nivel departamental o a nivel nacional. ¿Ya? ¿Por quién? Por el Ministerio de Educación, por nuestras autoridades que son entes de control. Ellos tienen que emitir una convocatoria, las cuales tienen características específicas, ¿ya? Para cada convocatoria que ellos lancen. Por ejemplo, el año pasado ellos han lanzado para hacer proyectos de este tipo de modalidad, sociocomunitarios productivos, los que son a fondo perdido. Entonces, esto puede cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nuestro proyecto tiene que estar según los puntos de la convocatoria. Entonces, cuando yo presente mis puntos según la convocatoria y yo resulte entre los ganadores, entre primero, segundo o tercer lugar, yo podré ser graduado por excelencia. A eso se refiere. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes tienen que escoger entre estas 5 áreas, 5 modalidades de titulación. Una vez que yo escoja, recién yo voy a poder determinar o empezar a plantearme lo que es mi problema. Ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente presentación. Las situaciones problemáticas. ¿Qué situaciones se nos van a presentar? ¿Ya? Dentro de lo que es el planteamiento del problema, nosotros tenemos que ver diferentes situaciones. Pero esto tiene un eje por el cual nosotros nos regimos. No podemos tampoco nosotros estar, como por decirles, perdidos, ¿no? Tenemos un eje y enmarcamos toda la problemática que nosotros queremos enfocar. No podemos salirnos mucho, como les decía, ¿no? Tenemos que delimitar nuestro espacio. Tenemos que analizar muy bien la situación problemática en base a un eje. En base a un eje, cuando yo identifique mi problema,
Entonces yo voy a poder analizar las situaciones que me son adversas a mi alrededor para yo decir cuál es la situación problemática. Ahora, cuando yo quiera hacer mi formulación del problema, miren, aquí por ejemplo, mi camino es confuso, no sé dónde, no sé por dónde voy a ir, no sé por dónde, no sé. Para esto yo tengo que leer, tengo que revisar anteriores trabajos. Si diremos, a mí me interesa realizar, no sé, a ver, un tema, como hemos dicho hace rato, a ver, hacer panes ¿de qué les he dicho? De chía, ¿no ve? Hacer panes de chía, entonces tendré que revisar, pues, a ver quiénes han hecho panes de chía, en qué países han hecho panes de chía, obtener la base teórica para yo empezar. Posteriormente, miren, después de todo esto, yo voy a encontrar un camino. Yo voy a encontrar mi camino que me va a dar esto voy a hacer. Este otro, si voy por aquí, esto voy a hacer. ¿Entienden? ¿Para qué es esto? Para que yo pueda formular, pueda yo emitir la formulación problemática, como llaman. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de el problema de investigación, cuando nos referimos al problema de investigación, esto es amplio, tiene causas, efectos, tengo que hacer una descripción, tengo que hacer una redacción de lo que es el problema. Para yo poder hacer mi problema de investigación, se recomienda emitir varias incógnitas con relación a mi tema que yo estoy analizando, con relación a la situación que yo estoy viendo. Tengo que emitir no solo una, puedo emitir varias incógnitas donde me van a ayudar a mí a determinar luego una sola incógnita. Ahora, esta incógnita tiene que ser redactada. Para eso, al comienzo les puedo recomendar diferentes palabras, como sé la palabra cómo, cuál es, de qué manera o un qué. Vamos a ir a la siguiente presentación, la descripción del problema. Cuando hablamos de la descripción del problema, hacemos énfasis en lo que son las causas y también los efectos. Por ejemplo, en lo que habíamos tocado, el tema del pan de chía o no me acuerdo ya, el pan de chía, entonces yo puedo decir, una de las causas es, queremos que no tenemos un hábito de consumo de alimentos nutritivos. Y el efecto puedo decir que estamos creando en sí desnutrición. En sí todos comemos pan, pero no comemos un pan nutritivo. ¿Me entienden? Eso es el efecto. Para hacer eso lo que acabo de redactar, no es tan fácil y tan sencillo. Existen métodos, técnicas para realizarlo. Dentro de estas, una de estas es el árbol del problema, donde yo tengo que identificar mis causas y mis efectos. También existe el diagrama de Ishikawa, que es como una estructura ósea de un pescado. También está el FODA, que esto lo recomiendo utilizar cuando decidimos hacer un proyecto de grado. ¿Cómo lo podría enfocar un FODA dentro de un proyecto de emprendimiento? Tal vez autoevaluando. Como persona, decir cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades y mis debilidades para yo hacer este tema. Diremos, pan, yo puedo decir entre mis fortalezas, bueno, conozco de chía, que es un alimento nutritivo, antioxidante, pero de más debilidades porque no sé cómo se hace el pan, ¿me entienden? Cuando hacemos la descripción del problema o queremos hacer un tema de lo que es el problema, nosotros tenemos que tener conocimiento de este tema. No puedo yo decir, voy a investigar, así como he dicho, el pan de chía, ¿no? A ver, voy a hacer un puesto de emprendimiento. ¿Y qué tal si yo ni sé hacer pan? Ni sé a qué temperatura tiene que cocer. ¿Entienden? Yo no puedo hacer un proyecto en un tema que no conozco. Hay puntos donde el problema uno es el problema de investigación.
Otro es el problema del investigador, el desconocimiento y que le parece que es un problema y lo asume y lo redacta como un problema de investigación. Y cuando está mal, ¿no ven? A ver, ¿qué más les puedo decir sobre eso? Por ejemplo, también pueden haber problemas en la investigación, por decirles, no tengo tiempo, no tengo computadora, no tengo los instrumentos para realizar yo mi investigación, no tengo dinero, es decir, a eso se refiere. Son varios problemas que puedo relacionar con la investigación. Lo que ustedes ahora estoy pidiendo que piensen y vayan redactando lo que es su problema de investigación. ¿Ya? También existe otra metodología, otro método, que es la entrevista y el cuestionario. Cuando digo entrevista y cuestionario, se refiere, digamos, cuando estoy haciendo un proyecto de grado. El proyecto de grado, yo voy a tener que contar gente para realizar una entrevista por el gerente. Ahora, los cuestionarios los aplicaré a los trabajadores. ¿Entienden? Entonces, estas son herramientas que yo puedo utilizar para yo hacer la descripción de mi problema. La descripción del problema. Luego hacer el diagnóstico de mi problema. El diagnóstico de mi problema. Y la formulación del problema. Cuando decimos la formulación del problema, se refiere a que yo tengo que redactar con signos de interrogación, lo que les decía adelante. ¿Ve? Tengo que empezar y redactar. Solamente hay que hacer uno y tiene que ser de manera concreta, específica, bien delimitada de cuál es el problema que yo quiero abordar en mi investigación. ¿Ya? Para esto es lo que ustedes tienen que hacer. Una descripción del problema. Cuando estábamos en clases, yo iba a decirles, redacten, descríbanme cuál es el problema. Si tienen un cuaderno tamaño carta, mitad de la hoja. Si tienen un cuaderno tamaño carpeta, toda una plana. Me tienen que describir el problema. Y después de describir, recién hacen el diagnóstico del problema, donde pueden utilizar una de estas herramientas. ¿Entienden? Y después de eso, recién vamos a formular la pregunta del problema. ¿Ok? Listo. La formulación de los objetivos. ¿A qué se refiere cuando yo tengo que hacer la formulación de los objetivos? Miren, se refiere aquí clarito a la meta, a la solución. Este va a ser mi objetivo general. ¿Ya? Una de las características para elaborar los objetivos dice que tienen que ser en verbos infinitivos, en sí que tienen que terminar en verbos de acción que terminan en ar, er, ir, or, ur. ¿Ya? Ahora, estos puntos que ven aquí, miren, 1, 2, 3 y 4, son puntos que me llevan ¿a dónde? A mi objetivo general. Entonces, vamos a tocar, a ver aquí, un ejemplo para proyecto de grado vamos a tocar. Si yo quiero hacer un proyecto de grado, quiero hacer mayormente, siempre quieren hacer sistema contable. Perfecto. Quiero elaborar un sistema contable. Entonces, los pasos que debo dar, yo tengo que conocer todo cómo está compuesto un sistema contable. Voy a decir, primer paso, esto, segundo, tercero, cuarto. Tengo que tener el conocimiento para yo estructurar estos pasos y llegar a la elaboración de lo que es un sistema contable. ¿Ok? Tendré que revisar información, tendré que elaborar documentos técnicos, tendré que diseñar formatos, bueno, tantas cosas que yo puedo hacer para la elaboración de un sistema contable. Pero eso es básicamente lo que se tiene que hacer para la formulación de los objetivos específicos. Ahora sí, nos vamos a lo que es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es una argumentación. Es una argumentación que yo como investigador lo relaciono con mi tema de investigación.
Si diéramos, yo quiero hacer como les he dicho, un proyecto de grado, yo tengo que argumentar que la empresa necesita, pues, necesita el sistema contable. Que si no le pongo el sistema contable, está haciendo mal esto, está haciendo mal el otro, ¿sí? ¿Entienden? Eso es la justificación. Es una argumentación para la realización del tema. Dentro de lo que es la justificación, hay diferentes tipos de justificación. Aquí están, ¿no ven? La justificación técnica, la justificación ambiental, la justificación económica, la justificación social, la justificación teórica, la justificación práctica y la justificación metodológica. La justificación técnica, tecnológica, se refiere a todos los instrumentos técnicos que yo voy a realizar que yo voy a utilizar para la realización de mi trabajo. Estamos hablando de un proyecto de grado, por ejemplo. ¿Qué instrumentos técnicos yo voy a utilizar? En mi caso, el ejemplo que estamos siguiendo, yo voy a utilizar formularios. Estos formularios, yo puedo decir, voy a utilizar el formulario, el comprobante de ingreso, el comprobante de ingreso, los comprobantes de ajuste, voy a utilizar Cardex, voy a utilizar planillas de sueldos, ¿entienden? A eso se refiere cuando hablamos de una justificación técnica. Ahora, si yo estuviera haciendo un proyecto de emprendimiento, estoy elaborando panes de mis panes con chía, entonces cuando hable yo de la parte técnica, tengo que puedo hacer referencia a los utensilios técnicos que voy a utilizar, hornos semi-industriales, batidoras, mezcladoras, producto higiénicamente, no sé, aprobado o que tiene las ISO, no sé, algo técnico donde yo pueda respaldar mi justificación técnica. A eso se refiere. Vámonos ahora a la parte de justificación ambiental. Cuando hablamos de justificación ambiental, se refiere al daño colateral que yo puedo ocasionar al medio ambiente. Entonces, cuando yo voy a hacer una justificación ambiental, tengo que decir, este proyecto o este tema de investigación no contamina. Si estoy haciendo un proyecto de grado, ¿cuál es mi magnitud de contaminación? Casi ninguna. Simplemente va a ser de papel, la generación de papel. Al llevar computarizados, los datos serán guardados en una computadora, puedo decir, sin que estos sean impresos. Estoy haciendo un ahorro económico, un ahorro del papel. ¿Me entienden? Porque el papel se fabrica de los árboles, ¿no ve? Su materia prima es la madera. Entonces, yo estoy haciendo una justificación ambiental. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, cuando estamos haciendo una justificación económica, ¿a qué diremos? Estoy bajando costos. Al hacer yo la implementación de un sistema contable, estoy ahorrando tiempo, estoy reduciendo los costos porque ya vamos a poder tener información, puedo decir, de rápida accesibilidad para una adecuada toma de decisiones, ¿entienden? Voy a tener en forma computarizada, digamos, cuánto he comprado anteriormente un producto, ahora con cuánto estoy queriendo comprar, yo voy a tener una base de datos, ¿entienden? Yo tengo que hacer reflejar eso en mi justificación económica. Cuando estoy hablando ahora de una justificación social, puedo decir que esto va en beneficio de la empresa, porque el social tiene que ser en beneficio de personas y que está ayudando, está contribuyendo a la sociedad a llevar una mejor aplicación de un sistema contable y también a otras empresas similares, puedo decir, que son del área y que pueden utilizar este sistema que yo estoy diseñando. Cuando hablamos de una justificación teórica, se refiere a prácticamente esto de la justificación teórica, ya esto se utiliza más para lo que es ya un posgrado, maestrías y doctorados, pero en nuestro ámbito, si queremos usarlo, la justificación teórica, podemos utilizar, digamos, metodologías, puedo hacer referencia, digamos, que estoy utilizando en contabilidad la doble partida, el registro de la doble partida, puedo utilizar los principios de contabilidad, ¿entienden? A eso se refiere cuando hago una justificación teórica.
Ahora, cuando hago una justificación práctica, yo voy a decir en mi justificación práctica que un diseño de un sistema contable es práctico, aplicativo, voy a decir, porque se va a demostrar, vamos a hacer nosotros dentro de los objetivos específicos, podemos decir que vamos a aplicar la simulación práctica de todos nuestros formularios técnicos que hemos diseñado para la empresa. Entonces vamos a aplicar, eso es cuando hacemos una justificación práctica de que esto es de fácil elaboración, de que la documentación que vamos a diseñar es de uso cotidiano, puedo decir. Cuando hablo de la justificación metodológica, métodos y técnicas de investigación, conocer, diremos, voy a utilizar el método de la investigación descriptiva porque voy a describir hechos que están pasando en la empresa. Y puedo utilizar también decir que esta redacción en su contexto puede ser de forma deductiva o inductiva. ¿Ya? Cuando me refiero a metodología y estoy justificando, esto tiene que ser analizado ampliamente. Ya vamos a ver más cuando estemos avanzando prácticamente el tema de metodología. Ya hemos concluido, entonces quiere decir que nuestro tema ha concluido. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para la realización de esta presentación.